Vamos a ver ahora un nuevo caso donde vamos a tener lo siguiente. Supongamos una función compleja definida en un dominio D con imagen en los números complejos, ¿no? En este caso sabemos que esta función es analítica, ¿sí? Y sabemos que el conjunto D es abierto y conexo, ¿sí? Básicamente que sea abierto justamente quiere decir que toda bola que nosotros tomemos de ese dominio va a ser o va a incluir solamente puntos de ese conjunto, y que sea conexo obviamente puede ser simplemente conexo o no, pero básicamente que podemos unir dos puntos distintos del conjunto solamente tomando puntos del conjunto. ¿Está bien? Esa sería la idea. Entonces vamos a tratar de probar, por ejemplo, los distintos postulados que tenemos para cada uno de estos tipos de funciones. ¿Ok? En la primera parte nosotros vamos a tener que, si nosotros tenemos la función conjugada, que es analítica, con esto lo ponemos como proposición, ¿ok? En D, eso quiere decir que la consecuencia es que f es constante en ese dominio D, ¿sí? Para entender un poco el problema. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Nosotros tenemos una función compleja cualquiera, supongamos que usamos la notación que hacemos habitualmente para las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que esto nos queda u en función de xy más i por b en función de xy. Cuando buscamos la función conjugada, ¿qué es lo que estamos buscando básicamente? La misma parte real, pero menos i por la parte imaginaria, ¿no? Entonces fíjense, en este caso vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ya sabemos que ambas son analíticas, ¿sí? Supongamos lo siguiente, para que se cumplan, o para que se cumplan justamente las ecuaciones que correspondan para la Cauchy-Riemann, ¿qué es lo que pide? Que u sub x tiene que ser igual que b sub i, y a su vez que u sub i tiene que ser igual a menos b sub x. ¿Ok? Entonces, nosotros ya sabemos que eso se cumple para la primera parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, u sub x para la primera función nos va a quedar igual que b sub i, y a su vez u sub i nos va a quedar menos b sub x, ¿sí? En este sentido. Si esta también es analítica, u sub x nos va a quedar igual que menos b sub i, porque sigue siendo la misma menos b sub i del otro lado, y u sub i nos va a quedar igual que menos b sub x, con lo cual nos va a quedar igual que b sub x. De esto, ¿qué es lo que nosotros vemos? Si igualamos ambas partes, básicamente b sub i nos va a quedar igual que menos b sub i, con lo cual b sub i va a ser 0, y lo mismo en b sub x. B sub x va a ser 0, ¿ok? Porque es igual en la parte negativa y en la parte positiva. Por lo tanto, u sub x es 0 y u sub i es 0, ¿sí? Dado esto, la única función cuyas derivadas parciales respecto de una o de otra variable pueden ser 0 corresponden solamente si la función es una constante, ¿ok? Esa sería la idea. Entonces, de acá lo que nosotros tenemos es que en este caso f en z tiene que ser u más i por b, donde u y b son constantes pertenecientes a los números complejos. Obviamente que como no tenemos las variables en este caso, al momento de hacer las derivadas parciales de uno y de otro lado van a dar 0 en ambos casos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en este caso, donde justamente dice que si nosotros tenemos la función derivada que nos da 0 en todo punto de un conjunto, eso quiere decir que la función tiene que ser una constante en ese punto. ¿Ok? Esto lo ponemos como proposición, ¿no? Entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. F en z, digamos por la nomenclatura de Cauchy-Riemann que tenemos siempre, esto nos va a quedar como u en función de xy más i por b en función de xy, ¿no? Esa sería la parte común y corriente de este tipo de cuentas. Asumiendo nosotros que f' en 0 va a dar z, eso quiere decir que f' en z nos va a quedar como, en este caso, u respecto de x más i por b respecto de x, que esto nos va a dar 0. Logrando de esta forma que u de x
¿sí? En este caso nos quede como 0 y b de x nos quede como 0. Cauchy-Riemann, ¿qué es lo que dice para las ecuaciones? Que u sub x nos tiene que dar como b sub y que b sub x nos tiene que dar como menos u sub i. Por lo tanto, si ambas son 0, b sub i va a ser 0, ¿sí? Porque es igual que la otra parte que vimos recién, y u sub i que nos da b sub x que nos da 0. También nuevamente nos vuelve a dar 0. Entonces, si ambas funciones hacemos las derivadas respecto de uno y de otro lado, nos vuelven a dar 0, ¿eso qué quiere decir? Básicamente, quiere decir que nuevamente la condición, ¿sí?, es que la función es una constante. Entonces, en este caso, lo que nosotros vemos es que u de xy nos va a quedar la constante 1, b de xy nos queda una constante 2, por lo tanto, f en z va a quedar como una constante 1 más i por una constante 2, que es un z constante, z supongamos sub 3 por ejemplo, que sigue siendo constante. Haciendo las derivadas, nuevamente probamos que es 0.